Muchas gracias. Muchas gracias. Saluda a su hermano que está a su lado, salúdelo por favor, deséele la bendición, que Dios lo guarde. Gracias, hermano, por su ánimo, por su alegría, por estar dispuesto a venir a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Vamos a abrir la Biblia con toda reverencia en el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 6. Vamos a leer unos textos del 1 en adelante. Libro de Josué, capítulo 6. El título de la enseñanza es Derrotando nuestra Jericó. Derrotando nuestra Jericó. Josué, libro de Josué, capítulo 6, verso 1 en adelante. Y dicen las Sagradas Escrituras de la manera siguiente: ahora Jericó estaba cerrada, estaba bien cerrada. ¿Cómo estaba Jericó? Estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo, que tenía que hacer, hermano, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Jericó fue la primer ciudad conquistada dentro de la tierra prometida. Usted recuerda que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto durante 430 años. Y el Señor lo libertó con una promesa maravillosa de llevarlos a una tierra prometida que fluía leche y miel. A causa de la desobediencia, ese trayecto entre Egipto y la tierra de Canaán se prolongó por 40 años. Moisés murió, a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida, pero Dios levantó a Josué, hijo de Nun, y de mano de Josué, Dios con su poder pasan el río Jordán y entran a toda la tierra que Dios les había prometido. Pero esa tierra que Dios les había prometido, había que conquistarla. Esa tierra que Dios les había entregado, una tierra extensa, lo que hoy es el Líbano, lo que hoy es Turquía, lo que hoy es el sector de los árabes, lo que hoy es Palestina. Todo ese territorio Dios se lo entregó al pueblo de Israel, pero ellos tenían que conquistarlo. Y la primer ciudad que ellos conquistan, la primer conquista que hacen en la tierra prometida, es la ciudad de Jericó. Y Jericó dentro de la Biblia aparece como una ciudad extraña, hermano. Primero, porque es la primera. Y segundo, porque Dios maldijo la ciudad de Jericó. Inmediatamente ellos, después que tienen la victoria, vaya conmigo si quiere al 6:26. Inmediatamente que el pueblo tiene la victoria, usted va a notar que en el capítulo 6, verso 26, dice así: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre la vida de su primogénito echará los cimientos de ella, y sobre la vida de su hijo menor asentará sus puertas. Y la pregunta es:
¿Qué había en Jericó? ¿Qué produjo? ¿Cómo vivía la gente en Jericó? Que es llamada en el mundo espiritual la ciudad maldita. Algunos creen que era una ciudad entregada plenamente a costumbres paganas como la brujería, la hechicería. Dios le había dicho al pueblo de Israel: cuando ustedes entren a la tierra que yo les doy, no vayan a hacer como hacen esas personas. No haya en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni mago, ni quien consulte los muertos. Ahora, pareciera que Jericó fuera como la representación de estas clases de prácticas, porque el Señor le dice a Israel: por esta causa es que yo he hecho estas naciones delante de ti. Y la causa o el argumento espiritual que yo tengo para echar estas personas de estas tierras y dárselas a ustedes es esas prácticas de la brujería, de la hechicería, de la invocación de demonios. Ahora, no se sabía qué había en Jericó, pero Jericó fue la primer ciudad, y la conquista de Jericó es extraña, porque dice la palabra que Jericó tenía un muro que la blindaba, que la protegía. Aún el ejército estaba precavido en contra del pueblo de Israel. Y el Señor le da una estrategia de guerra a Josué. Le dice: usted va a tomar el arca del pacto, que representaba la gloria de Dios, y delante del arca va a colocar 6 sacerdotes con bocinas, y delante de los sacerdotes va a colocar los hombres de guerra valientes, y en la retaguardia del arca hombres de guerra. Y la estrategia del cielo era: por 6 días van a rodear los muros de la ciudad. Usted puede pensar lo que sentía la gente dentro de Jericó cuando esta gente comenzaba con esa solemnidad, hermano. El arca con esa pompa, la gente vestida, las trompetas, los hombres de guerra. Eso era una tormenta psicológica tremenda. Y esto lo hicieron cada día por 6 días. Pero el direccionamiento del Espíritu Santo era: el 7º día van a dar 7 vueltas. Y en este caso las trompetas van a sonar, pero van a retumbar, van a sonar constantemente. Y cuando se dé la orden el 7º día, después de las 7 vueltas, ustedes van a pegar un grito de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Esos gritos de alabanza, esos gritos de victoria, esos gritos que se desgarra el alma en declaración de gloria y de poder del Espíritu Santo. Y cuando el pueblo grita, hermano, dice las Sagradas Escrituras que los muros son quebrantados. Probablemente tembló la tierra, la gloria de Dios, el ángel de Dios vino y los muros fueron derribados. La gente entró en conquista. Hay algo bueno que usted debe entender, y es que el pueblo de Israel fue la espada vengadora de Dios sobre la tierra. Y esto es difícil de comprenderlo, es muy difícil de comprenderlo. Pero en ese momento el pueblo de Israel fue el instrumento, fue la espada en la mano de Dios para traer juicio sobre esa nación. Pero ocurrió algo. Josué le había dicho al pueblo, Josué le dijo al pueblo: mire, Jericó es una ciudad maldita, y allí ustedes van a encontrar botín era tesoros. Ustedes no van a tocar nada de ese tesoro. Todo lo que hay allí de tesoro será recuperado y llevado a la casa de Dios. Pero en este caso, el ejército no tiene derecho a botín. En este caso, porque fue el único caso, hermano. Usted mira de ahí en adelante, y todas las batallas no fueron como las de Jericó. Y Josué les dice: no vayan a tocar nada, porque todo lo que hay en esa ciudad es maldito. Y el Sagrado Texto muestra que uno de los hombres importantes del ejército, un hombre que se llamaba Acán, en medio de la victoria, en medio de la batalla, en medio de la conquista, el hombre llegó a una tienda e encontró, hermano, unos mantos babilónicos, unas telas, unos mantos costosísimos. Y cuando el hombre los vio también que en esa tienda habían unas monedas de plata, 30, 40 kilos de plata, hermano.
Y no solamente había plata, habían lingotes de oro. Y cuando el hombre va y mira, hermano, ¿qué cree que le pasó en el corazón? Ayúdeme. Cuando el hombre ve los mantos babilónicos, ve las monedas de plata y los lingotes, los codició, los vio, hermano. Yo me imagino que el hombre dijo, oiga, qué desperdicio. Amén, hermano. Qué desperdicio. ¿Cómo nos va a decir Josué que no agarremos esto, hermano? Tan cómodo está la mano. Nosotros hemos peleado, arriesgamos nuestra vida y Acán comete un error fatal. Toma eso, lo esconde y se lo lleva y lo esconde en su casa. Lo esconde debajo de su tienda. Y probablemente Acán dijo, nadie se va a dar cuenta. Pero inmediatamente cuando el pueblo de Israel va a la segunda batalla, a la segunda conquista, que es la ciudad de Ai, se llamaba la ciudad. Una ciudad pequeña, una ciudad que no tenía capacidad militar. Y el pueblo es avergonzado, hermano. Matan a 35 soldados del pueblo israelita. Y Josué se va desde la mañana hasta la tarde llorando delante del Señor y reclamándole y diciéndole, Señor, ¿por qué nos has traído a esta tierra a avergonzarnos? ¿Por qué, Señor, si tú prometiste que todo me saldría bien, por qué esta vergüenza? Y Dios se disgusta y le dice, ¿por qué clamas delante de mí? Levántate, Israel ha pecado. No le dijo que Acán, le dijo Israel, la nación ha pecado porque han tomado el anatema. Tomaron de lo que le dije que no tomasen. Y lo especial del texto es que Dios no le dice quién es, no le dice qué familia es. Dios le dice, la nación ha pecado. ¿Cómo el pecado de un hombre, hermano? ¿Cómo el pecado de un hombre puede afectar toda una familia? Y el Sagrado Texto habla que Josué comenzó y colocó a los hombres de guerra, se paraba frente de ellos, los miraba a los ojos y les decía, ¡da gloria a Dios! Y cuando fue llegando, llegó Acán y Acán no pudo dar gloria a Dios, sino que tuvo que decir, yo he pecado, pero ya era tarde, hermano. Ya era tarde, ya el mal del pecado de este hombre había traído consecuencias. ¿A quiénes trajo consecuencias, por favor? A toda una nación. ¿Por qué quiero hablar de Jericó? Porque Jericó es la primer ciudad conquistada en la tierra prometida. Jericó representa en el mundo espiritual la condición mala que hay en el ser humano. En todo ser humano que nace de mujer sobre esta tierra hay una ciudad maldita, hermano. Hay un Jericó. En todos los seres humanos que nacen de mujer sobre esta tierra hay una naturaleza perversa, no mala, perversa, que crea en nosotros un cuerpo de pecado, una fuerza interna que hay en la vida de la persona. Y si usted y yo, como cristianos, no conquistamos a Jericó, si usted y yo en el poder del Espíritu Santo y la palabra no derribamos y sujetamos y derrotamos a Jericó, no habrá conquista de la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero centrarme en Jericó como una comparación de la conquista dentro de nosotros de nuestra naturaleza pecaminosa. Yo siento del Espíritu Santo insistir en eso, hermano, en que usted y yo podamos esta mañana, ojalá Dios me lo permita, el Espíritu Santo me dé la gracia y las palabras para poder transcribir, para que podamos comprender lo importante y lo peligroso que es esa naturaleza pecaminosa que está en todos los seres humanos y forma un cuerpo de pecado. Yo quiero que vaya allí a Romanos, el apóstol
Pablo, por el Espíritu Santo, tiene una revelación poderosa, donde podrá aclararnos un poco el tema. Romanos capítulo 7, el verso 18. Romanos capítulo 7, verso 18. Amén, iglesia. El apóstol Pablo nos va a revelar por el Espíritu y dice, verso 18, y yo sé que en mí, está hablando el apóstol de manera humilde se está colocando como un perfecto ejemplo de la condición humana, y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Cuando la Biblia habla de carne, no está hablando de mi estructura ósea, no está hablando de mis tendones, no está hablando de mi piel. Cuando la Biblia habla de carne, está hablando de naturaleza. Tenga mucho cuidado, porque si no usted se vuelve gnóstico, si no usted comienza a odiar su cuerpo, y la Biblia dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, aleluya. Y esas manitos suyas, mire esas manitas, unas son gorditas, otras son flaquitas, otras son con arruguitas, con pecas, pero esas manos son templo del Espíritu Santo, amén. De cuando la Biblia habla de carne, no está hablando de mi estructura ósea, de mis tendones, de mi piel, está hablando de la naturaleza, de esa fuerza que hay en mi vida. Repito el texto, y yo sé que en mí, ¿esto es en dónde? En mi carne, en mi naturaleza pecaminosa, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ponga atención, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, según mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley, hay otra ley que está en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva secuestrado, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mire el grito, hermano, el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará? Aleluya, qué pregunta tan bonita, hermano. ¿Quién? Y esa es la pregunta que usted le puede hacer al predicador. Predicador, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede libertar de esa fuerza? Porque a veces quiero abrazar, a veces quiero besar y termino golpeando. A veces quiero expresar palabras de amor, de cariño y termino ofendiendo. Señor, pero si yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, y tú lo sabes que yo los amo, Señor, pero a veces quiero manifestar mi amor, pero hay una fuerza, hay un cuerpo a causa de mi naturaleza mala, hay como otra persona, hermano. Es como si fuera otra persona. El hombre interior dice, cuánto amo a mi esposa, cuánto amo a mis hijos, cuánto amo a mis hermanos. Eso lo dice el espíritu del hombre, el hombre interior. Pero cuando él va a abrazar, pareciera que estos brazos los manejara otra persona, hermano. Pareciera que hubiera un Caín en nosotros. Pareciera que hubiera una información satánica, un ADN, aunque hay ADN del Espíritu Santo de Dios, pero en el hombre natural pareciera que hubiera un ADN del diablo, hermano. Y las manos que querían acariciar. El espíritu que le había dicho a las manos, acaricia a tu esposa, abraza a tus hijos. Cuando van a abrazar, se cierra el puño y en vez de abrazar, termina golpeando. La boca que iba a expresar una palabra, mi amor, estás bonita, estás preciosa, ¿cómo me hiciste falta en este viaje? ¿Cómo te extrañé? Pero llega a la casa y cuando la lengua va a decir que la extrañó, ¿qué termina diciendo?
Me hizo falta fue la comida, dijo Yoneida. Y la boca la lengua que quería exaltar, pareciera que otra persona, hermano, tomó esa lengua y comenzó a lastimar, comenzó a herir. Y el apóstol está diciendo, llevándolo a lo que estoy predicando, hay una Jericó. En mí, en mi interior, en las profundidades del alma, hay una Jericó. Hay una ciudad maldita y está cerrada, bien cerrada. Está con muros. Y ahí donde viene, iglesia, el milagro del evangelio, hermano. Mire, el evangelio de Jesucristo es la religión más hermosa que hay sobre la tierra. Mire, no hay mensaje más hermoso y más sublime que el mensaje del evangelio. Con razón el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. A mí no me da vergüenza predicar el evangelio, porque el evangelio, ¿qué es? Poder de Dios. Ahora, ¿qué beneficio trae el evangelio? ¿Qué es lo que produce el mensaje y la locura de la predicación del evangelio en un ser humano que está diciendo, yo soy un miserable? Yo reconozco que yo soy un miserable, porque aunque yo quiero hacer lo bueno, hay una naturaleza que produce un Frankenstein en mí. Hay una naturaleza mala que hace que en mí habite un monstruo, el cual a veces o casi siempre no puedo controlar. Y ahí donde entra el evangelio, hermano. Porque cuando el Señor Jehová entregó los mandamientos al pueblo de Israel, los mandamientos, aunque eran perfectos, en vez de traer una respuesta a ese hombre de pecado, lo potencializó, lo levantó. El mandamiento, aunque es perfecto y es lindo y hermoso, en vez de traer sanidad al hombre de pecado, lo que hizo fue que el hombre de pecado se provocara más. Por ejemplo, el 10º mandamiento, no codiciarás. Dígalo conmigo, diga, no codiciarás. El mandamiento es perfecto, pero tomó ocasión por el hombre malo y lo que hizo fue producir más codicia en la persona. Entonces, ¿qué hace Dios? El Padre, el Dios creador, envía a Jesucristo. Jesús siendo Dios y creador, se hace un humano en el vientre de la Virgen María. Vive como un humano. Siente todas las emociones, todos los procesos normales. Es tentado en todo, pero cumple la ley a perfección. Él vive la ley, Él cumple los mandamientos a perfección. Él muere en la cruz del Calvario. Y a través del derramamiento de la sangre en el cruz del Calvario comienza el primer proceso. Él muere, Él derrama su sangre. Primer proceso, redimió la raza humana. ¿Qué es redimir la raza humana? Redimir la raza humana es cuando usted compra un esclavo. Usted lo compra, redimir. Yo redimo a ese esclavo de por vida, lo compro, lo redimo, lo compro y lo dejo libre. La palabra redimir significa recomprar algo que se había vendido. Lo primero que hace el Señor en la cruz del Calvario, ¿qué es? Redimir. ¿Y qué significa redimir? Ayúdeme. Comprar un esclavo, ¿para qué? Para dejarlo libre. Segundo, el Señor perdona todos nuestros pecados. Toda la iniquidad, todos los pecados de la raza humana, todos los pecados los cargó Jesucristo en la cruz del Calvario. Toda la maldición, todas las enfermedades cometidas a través de toda la historia de todos los humanos que hayan de vivir, Cristo lo llevó sobre sus espaldas, hermano. De primero me redime, segundo me perdona ¿qué? Todos los pecados. Tercero, Él me reconcilia y viene lo poderoso, hermano. Porque ya me recompró, ya me redimió, ya me perdonó todos los pecados por la sangre de Jesucristo. Ahora me reconcilia ¿con quién? Con el Padre.
Y no solamente me reconcilia porque el pecado nos tenía enemistado, nosotros éramos enemigos de Dios. Entonces Jesús en su sacrificio me reconcilia. Y no solamente me reconcilia, sino que me justifica. Aquí Jesús le atribuye a usted y a mí por la fe en Él toda su justicia, hermano. Toda esa justicia que Cristo, todos esos actos perfectos de Jesús son dados, imputados, entregados al que cree en Él de manera gratuita. Pero todo hasta ahí va bien, diga, todo va bien. Ahora la pregunta, y el monstruo que hay adentro de nosotros, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Número uno, con la naturaleza pecaminosa y con el cuerpo de pecado. Mire lo que hizo Jesús. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 36, por favor. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Venga, Rixi, pongas aquí adelante para dar un ejemplo. Ezequiel 36, 25. ¿Cómo comienza el verso 25? Por favor. ¿Esparciré qué? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados ¿de qué, hermano? De todas vuestras inmundicias y de todo vuestro. El pacto del alcance del evangelio hace esto, hermano. Dice el Señor, el que cree en mí, yo voy a esparcir sobre él. ¿Qué va a esparcir? Agua limpia. El agua limpia es la palabra. El agua limpia tiene como poder santificar, purificar. Yo voy a esparcir, Rixi, sobre usted agua limpia, y la esparce el evangelio. Rixi, y lo voy a limpiar de todas sus iniquidades. Lo voy a limpiar de todas sus maldades. Y otra cosa, lo voy a limpiar de todos sus ídolos. Ese fútbol que era un ídolo suyo. ¿Lo limpia de qué? ¿Qué hace el agua limpia, por favor? ¿Qué hace el agua limpia? ¿Me limpia de qué? De iniquidades y de qué más. Ya en el evangelio en Cristo, a usted le echaron agua limpia, que representa la palabra. Pero el verso 26 dice, Rixi, yo le daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y comienza el poder del evangelio, hermano. Y saca al Señor un bisturí, porque el Señor en esta mañana tiene un bisturí. Amén, hermano. ¿Y sabe qué le hace, Rixi? Lo parte acá, le abre y le quita el corazón de piedra, hermano. Le quita ese corazón, nos quita ese corazón malvado, ese corazón necio, ese corazón que hace que el matrimonio no funcione, ese corazón que hace que la necedad gobierne y tenga reinado en tu vida, ese corazón endurecido, ese corazón lleno de la naturaleza pecaminosa, y lo quita. Pero cuando lo quita no deja el pecho vacío, hermano. Dice que Él, el mismo Dios, por la fe en Jesucristo y el poder del evangelio, coloca un corazón nuevo y lo llama un corazón de carne. Pero ¿sabe qué hace dentro de ese corazón? Antes de poner el corazón, toma un cincel de fuego y con el martillo de su palabra escribe la ley de Dios, escribe los mandamientos de la ley de Dios, reprograma el corazón. Él ya le quitó el duro, ya le quitó el corazón cruel, le pone un corazón de carne, y dentro del corazón de carne, hermano, le escribe con cincel de fuego los mandamientos de la ley de Dios. Le da gloria al Señor. Dice, y os daré, dice, y os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo de entre de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Mire lo que dice el 27, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. Entonces no solamente lo lavó ¿de qué, Rixi? De iniquidades y de ídolos. Ahora le cambia el corazón, le pone en el corazón nuevo el software de la palabra de Dios, lo introduce, y ¿qué le añade? Espíritu. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu,
Y diga conmigo, y haré. A ver, todos diga, y haré. Y haré, Rixi, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Le da un aplauso al Señor, hermano. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. En el evangelio hay una riqueza extraordinaria, hermano. Entonces, ¿qué pasa con la naturaleza pecaminosa? ¿Qué pasa con el hombre de pecado? Póngame mucha atención. El Señor, por el poder del Espíritu Santo y la palabra, amarra la naturaleza pecaminosa. Póngame atención. La amarra, la encadena y hace una representación de que como Cristo fue crucificado, esa naturaleza quede crucificada en el fondo del agua del bautismo. Cuando alguien se bautiza, en el mundo espiritual lo que está dando testimonio es de algo que ya ocurrió dentro de él. El bautismo es una evidencia externa de algo que ya ocurrió en mi vida. Entonces el Señor dice, bueno, el poder del evangelio es tan grande que te redime, te perdona todos los pecados, te reconcilia, te justifica, te quita el corazón de piedra, te da un corazón de carne, instaura la ley en tu corazón, le da tu espíritu, pero todavía sigue el problema, hermano, y es la naturaleza. Entonces el Señor dice, por la fe y la obediencia de la palabra, queda crucificada. Y mientras se mantenga crucificada la naturaleza pecaminosa, el cuerpo del pecado, el hombre de pecado, estará derrotado. Pero hay algo que la iglesia tiene que saber. Esa naturaleza no está muerta, hermano. Y ahí es el reto grande que tenemos. Ahí es el reto grande. Porque aunque en mí, aunque en usted, aunque en mí está la vida eterna, aunque en nosotros, hermano, con cincel de fuego en el corazón está labrado los mandamientos de la ley de Dios, la naturaleza pecaminosa debe permanecer como crucificada. Debe, diga conmigo, debe permanecer crucificada. Le hago una pregunta. ¿Se puede levantar nuevamente esta naturaleza pecaminosa aún siendo yo cristiano? Sí. ¿Y cómo se puede levantar? ¿Qué argumento puede tener esa naturaleza perversa que ya está derrotada, mas no muerta? Está derrotada, mas no muerta. Está encarcelada, mas no muerta. ¿Qué argumento le podemos dar para que se vuelva a levantar? Y quiero, iglesia, que por favor, entienda lo que estoy diciendo. La Biblia dice, no te confíes ni de la que duerme a tu lado. Pero no está hablando de la esposa, no está hablando del esposo. Está diciendo, mire, dentro de usted, muy cercano suyo, demasiado cerca, hay alguien al cual usted tiene que respetar mucho. A uno hoy le propondría, usando un léxico exagerado, téngale miedo, hermano. Tengámosle miedo, dice el papelito. Amén, hermano. Tengámosle miedo y respeto a esa naturaleza que, aunque en Cristo y por el poder de la palabra y el Espíritu está crucificada, pero tengámosle miedo. No sea que nos deslicemos y descuidemos una salvación tan grande, hermano. Porque ahora ocurre algo diferente que no ocurría antes. Le voy a revelar un secreto. Cuando un ser humano no tiene a Cristo, no tiene vida espiritual, hermano, el hombre de pecado reina y lo gobierna. El hombre de pecado, a causa de la naturaleza, es el rey, mire, el rey del corazón de un ser humano que no tiene vida espiritual es el hombre de pecado. Y lo gobierna. La persona dice, es que yo soy libre, dice la persona, yo soy libre, y lo maneja un poquito de droga, hermano. Lo maneja una botella de licor,
lo maneja la pornografía, porque uno o es siervo de la justicia en Cristo o es esclavo del pecado. Uno nunca es libre. El ser humano jamás es libre. El apóstol dice, o sois siervos de la justicia y del evangelio en Cristo por amor, o sois esclavos del pecado. Y yo quiero animarlo a que usted y yo conservemos la vida espiritual, hermano. Nosotros vivimos en un mundo donde dice la Biblia que Satanás, el príncipe de este siglo, tiene dominio. Y una de las batallas espirituales que libra el cristiano es precisamente para que él mantenga su vida espiritual. Porque ahora, como cristianos, ya el pecado no se puede enseñorear de usted, hermano. Ya usted no puede decir, pastor, fue que el pecado me llevó. No, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita en Cristo. Mire, en Cristo, cuando alguien está en Cristo, ya esa naturaleza mala y ese hombre de pecado no lo puede gobernar. Pregunta, ¿y qué pasa si el cristiano peca? Si el cristiano peca, fue porque le dio la gana pecar. Fue que en su voluntad pecó. Quiero, por favor, que vaya otra vez conmigo a Romanos, capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó con ese viejo hombre? Fue crucificado juntamente con Cristo, aquí, juntamente con él, ponga atención, coma, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, coma, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. Verso 11. Así también vosotros, considerados muertos ¿a quién? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mire lo que dice el 12, hermano. Yo lo tengo aquí subrayado, si quiere ráyelo ahí. Dice, no reine, Arley, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos carnales, concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestras manos, vuestras cabezas, vuestros pies, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Promesa bonita, verso 14. Leamos todo el verso 14, dígalo. Porque el pecado, otra vez diga, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y termino con esto, hermano. Termino con esto. ¿Quién llevó a Acán a tomar el manto babilónico, las monedas de plata y el lingote de oro? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? ¿Tenía él el dominio propio para decir sí o no? Sí, porque ellos aparecen como un pueblo cristiano, hermano. Ellos aparecen como un pueblo que está bajo la gracia de la fe. Acán, mire, Acán tenía de parte de Dios el dominio propio para decirle al pecado ¿cómo? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acán en su voluntad, en su libre albedrío, decidió pecar. Ahora, el problema ya es grave con el pecado. Pero el problema se vuelve más grave cuando hay alevosía, cuando hay premeditación, cuando hay concierto para delinquir, porque probablemente él se puso de acuerdo con su esposa, con la familia. Pero mire, hermano, la maldición tan grande que trajo ese pecado. No solamente para la familia de él. ¿Sabe cómo murieron?
los apedrearon, quemaron todo. Y no solamente él, hermano, murió toda la familia. Y no solamente afectó a la familia, ¿qué más afectó el pecado de él? Toda la nación. Porque así es el pecado. Y no es lo mismo el pecado del que no conoce. No es lo mismo, aunque es grave, es pecado. Pero no es lo mismo el adulterio, no es lo mismo la fornicación del que no conoce a Cristo, aunque el pecado es de muerte y tiene las consecuencias. Pero la gravedad no es lo mismo cuando usted ya conoce de la palabra. Y si usted como conocedor de la palabra, como una persona que ya le hicieron la cirugía, hermano, pero no la plástica, hermano, la del corazón, aunque también aplica la plástica, ¿no? También se rejuvenece con ese cambio de corazón. Cuando ya escribieron la ley de Dios con cincel de fuego, cuando ya el Santo Espíritu está sobre usted y usted conoce la palabra, está bajo su responsabilidad. Si yo dejo de orar, si yo dejo de leer la palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Hermano, mire, mi vida espiritual se va a debilitar. Y la presión satánica externa va a venir y poco a poco va a debilitar mi vida espiritual. Y pudiera ser que yo accediera en mi voluntad a que nuevamente esa naturaleza perversa y ese cuerpo de pecado volviese a levantar. Y quiero decirle, iglesia, cuando en un cristiano se vuelve a levantar esa naturaleza y ese hombre de pecado, hermano, bien difícil que es. Bien difícil que es. Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Y el demonio mismo fuera de un cuerpo se desespera, porque Jesús lo echó, lo sacó. Pero el demonio dice, oiga, yo estoy pasando mucha hambre y sed por falta de un cuerpo. Volveré al cuerpo, a la casa de donde salí. Y qué sorpresa es que el demonio la haya barrida. La casa estaba linda, la casa barrida, adornada, pero había un error letal. La casa estaba desocupada, hermano. Esa casa tenía que estar llena de oración. ¿Cuántos dicen amén? De alabanza, de cántico, de grito. Esa casa debería estar llena de trompetas frente al arca de Dios. Aleluya. Mira el blindaje. Arca de Dios, presencia. Al frente sacerdotes y más adelante guerreros y atrás guerreros. Así. Si el diablo hubiera venido a esa casa y dice, no, ahora sí que peor. Tiene el arca de Dios, tiene la presencia del Espíritu Santo, aleluya. Tiene sacerdotes de alabanza, tiene guerreros a la derecha y a la izquierda. No, yo no me puedo meter en esa casa. Pero llegó a la casa de un cristiano que sí está limpio, sí está santificado, sí está reconciliado, sí está justificado, pero no ora. No tiene vida espiritual, no se alimenta, no solo de pan vivirá, no se alimenta de la palabra. Y la Biblia dice que este espíritu no es bobito. Él va y busca 7 peores. Él busca 7 socios peores que él. Y vuelve y se mete a la casa. Y dice Jesús, y el postrer estado de este hombre viene a ser peor. Mire, iglesia, yo le animo, por favor, no deje perder la riqueza de su salvación. ¿Cuántos dicen amén? No la deje perder, iglesia. No vaya a permitir que en un momento de locura, de desvarío, de tentación, que es normal, el diablo te vaya a robar un evangelio tan poderoso, hermano. Una salvación tan grande, tan grande, tan grande, que costó tanto, tanto, tanto. Ahora viene la pregunta, pastor, ¿y qué pasa si he cometido eso? Pues yo le doy un consejo en esta mañana. Arrepiéntase, pídale perdón a Jesucristo, clame a Él y la sangre de Cristo lo perdonará. ¿Cuántos dicen amén? Porque aunque cayere, Dios le levantará. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, usted dice, ¿y por qué a Acán lo mataron? Porque ese era otra clase de pacto. El pacto que usted y yo tenemos hoy, hermano,
Es un pacto de misericordia y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Pero por favor, no abuse de eso, hermano. No abuse. No abuse de esa gracia inmerecida. Antes, por el contrario, que su corazón lata de gratitud y de emoción por esa salvación tan grande. Colócate de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor por un momento. Sí, Señor. Urriba bashita rimaquia. Queremos más